Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Melissa Ayala. Vamos a discutir sobre la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre del G20, esta que fue su primera salida internacional. Después con Valeria Moya y Mariana Campos examinaremos el paquete económico que mandó el gobierno al Congreso para su aprobación. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La presidenta Claudia Sheinbaum asistió a la cumbre del Grupo de los 20 en Brasil, el conocido G20, donde tuvo juntas con diversos líderes del mundo, entre ellos Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Joe Biden de Estados Unidos, Justin Trudeau de Canadá y Xi Jinping de China, además de otros más. Durante su participación, la mandataria abordó temas como migración, seguridad, economía, infraestructura y, en fin, una serie de temas internacionales que, bueno, vale la pena discutirlo porque es la primera salida internacional de la presidenta después de un presidente que no le gustaba viajar y que no salió al extranjero prácticamente, y me refiero al expresidente López Obrador. Vale la pena hacer un examen de este tema con Carlos Bravo Regidor. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Vanessa Romero. Vanessa, muy buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña la analista jurídica, porque dice que no le digamos política, no sé por qué, Melissa Ayala. ¿Cómo estás, Melissa? ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tienes contra los analistas políticos? Simplemente zapatero a tus zapatos. Yo soy abogada, abogánster, como les digo. Abogada. Bueno, muy importante, Vanessa, porque sí manda una señal de diferencia, ahora sí, Claudia Sheinbaum, con respecto al sexenio pasado, de que sí, México sí va a participar ahora en el mundo. Un breve antecedente para los que no lo tengan tan fresco sobre lo que es el G20. Es el principal foro internacional al que acuden las principales países del mundo en términos económicos. Las 20 economías más grandes del mundo, ¿no? No solo de países desarrollados, sino también en vías de desarrollo. Y que México presencialmente no acudía, sino desde el 2018 en Buenos Aires con Enrique Peña Nieto, y que Andrés Manuel López Obrador participó en una ocasión vía virtual en 2020, cuando estábamos en plena pandemia. En las otras cumbres de líderes mundiales había mandado a los secretarios de Economía, a Raquel Buenrostro o a Marcelo Ebrard. Entonces, dicho eso, considero que Claudia Sheinbaum ha aprovechado muy bien este foro en dos sentidos. Primero, porque se ha diferenciado de la política exterior de Andrés Manuel López Obrador, que no es que no le interesara, simplemente no la priorizaba o solo priorizaba el liderazgo de México en América Latina. Pero también por el discurso, el principal discurso emitido, que propone que cada uno de los países aporte 1% del gasto militar para el mayor programa de reforestación mundial, porque señala muy bien qué es el proyecto político que gobierna México y quién es Claudia Sheinbaum. Básicamente lo que dice su mensaje es: este es un proyecto político pacifista, que sí le importa el medio ambiente y sobre todo es de izquierda. Y creo que lo corona muy bien llegando en un avión comercial, contrario a los lujos y al séquito de personas con el que llevaba Peña Nieto en el sexenio antepasado. Carlos, ¿cómo viste? Yo quisiera añadir un dato sobre el G20, que se fundó en 1999, cumple 25 años ya en esta edición, y sí es uno de los espacios de cooperación económica internacional más importantes del mundo. Las economías que son miembros del G20 reúnen alrededor del 85% del PIB global, y en ellas viven 2/3 partes de la población del mundo. Solamente hay 3 países de América Latina en el G20, que son Argentina, Brasil y México. Y bueno, cuando estaba preparándome para esto, me llamó mucho la atención. Argentina no es de las 20 economías más grandes del mundo. Por cierto, estaba Chile también, ¿no? No, están invitados, pero no son miembros propiamente. Tampoco Colombia. Es que vi que estaba el presidente Boric. Pero no, son invitados, no son miembros. Y fíjate, me puse a buscar por qué está Argentina ahí, y lo que me terminé encontrando es una pequeña historia sobre la importancia del G20. Argentina fue invitada por Estados Unidos cuando se fundó el G20, en cierta medida porque Estados Unidos estaba muy contento con las reformas que estaba haciendo Carlos Saúl Menem en la economía argentina, y por el otro lado porque a pesar de que estaban muy contentos, estaban muy preocupados
con el tema del default en el que podría incurrir Argentina, como de hecho incurrió en 2002. Sí. Y uno de los espacios de los que más se sirvió a Argentina para tratar de salir de esa crisis fue justamente el G20. Entonces, bueno, y digamos, la razón por la cual la invitaron fue decir, bueno, a lo mejor su economía no es tan grande, pero es una economía que está muy expuesta y si llegara a haber alguna crisis, mejor que esté adentro a que esté afuera. He ahí, digamos, una pequeña anécdota de la importancia que puede llegar a tener el G20. Ahora, entrando al tema, yo considero que es muy positivo, en efecto, que Claudia Sheinbaum haya vuelto a este tipo de espacios, a este tipo de foros, no nada más por su dimensión como simbólica o performativa, que no es menor, yo nunca haré menos eso, ¿no? Sino también porque todas las reuniones al margen que se dan ahí, ¿no? Y ahí puede haber, digamos, negociaciones, acuerdos, incluso, digamos, se ponen de acuerdo para tomar resoluciones conjuntas o se ponen de acuerdo para gestionar un desacuerdo. Pero es un espacio, digamos, que en muy breves días la presidenta puede, digamos, despachar mucha agenda con líderes internacionales. En las bilaterales, ¿no? Jamás se va a reunir. En las bilaterales. En las bilaterales. Entonces, yo creo que en este tipo de foros son, como se dice, o bueno, yo lo he escuchado al menos de la comunidad diplomática, espacios de poder en los que hay que estar, porque o estás en la mesa o estás en el menú. Entonces, yo realmente lo celebro. Creo que es un acierto de la presidenta volver a estos espacios. Digamos, si ahorita te dije, o bueno, les comenté lo que yo considero que es lo bueno del G20 y de que México está ahí, en la siguiente intervención les cuento lo malo. Bueno, lo bueno, lo malo y lo feo. Melissa, ¿cómo viste este viaje de la presidenta? Me pareció un gran acierto, ¿no? Coincido tanto con mis colegas, tanto con Vanessa como con Carlos. Me parece que justo hace una distinción entre lo que vimos el sexenio pasado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. También me parece que manda un posicionamiento político. Al final del día, todo lo que hemos estado viendo estas últimas semanas son posicionamientos políticos. Me pareció muy acertado esto que mencionó con respecto de que todos destinen el 1% del presupuesto justo para la reforestación, ¿no? Creo que al final del día estamos ante una situación de crisis climática en el mundo y el medio ambiente o la agenda del medio ambiente está en el centro. Y creo que también este es un muy buen momento porque, como tú mencionabas, vamos a hablar en todas estas semanas del presupuesto de egresos, ¿no? Y creo que eso también nos va a ayudar en los posicionamientos que ella haga en estas conferencias, en estos foros internacionales para contrastarlo con, evidentemente, lo que está ocurriendo en la práctica, ¿no? Si lo que ella está diciendo en estos foros internacionales son, pues sí, las políticas internas que ella está llevando a cabo en nuestro país. Claro. Y también recordar, creo que fue la única mujer que participó en este foro. Creo que también eso es algo que hay que reconocer. Por supuesto que nunca voy a decir que únicamente el hecho de que sea mujer es suficiente, pero sí manda un mensaje también muy importante en términos, pues sí, para la agenda global, que al final del día nuestro país hasta hace relativamente poco era de los pocos países que podemos decir que tuvimos en algún momento los tres poderes siendo dirigidos por mujeres, ¿no? Pues sí, esa G20 apesta a testosterona, ¿no? Y ahora que llegue Donald Trump, pues imagínate un poquito. Y las implicaciones que eso tiene, Leo, porque también el hecho de que sean únicamente hombres los que estén liderando estas agendas provoca que de repente se desdibujen las necesidades también de otros grupos. Por ejemplo, y me detengo un poco en el tema de medio ambiente. Sabemos que la crisis climática está afectando de manera diferenciada a las mujeres y a las comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, yo realmente espero que el hecho de que la presidenta esté en estos foros también permitan que se hablen de estos temas. Sí, ahora, los mencionaban ustedes dos, esta propuesta de dedicar el 1% del gasto militar a la reforestación. Suena muy bien, padrísimo, viva la gente, y donde quiera que vas, no va a pasar nada. O sea, ese es el problema, ¿no? Que también están hablándole un poco a las cámaras, a sus propios países, para posicionarse, pero en realidad, la verdad, no, nadie de esos G20... salvo México, va a aceptar un recorte. Es más, yo no sé si hasta en México los militares aceptarían un recorte ahora que los van a cepillar tanto, ¿no? También conectarlo con lo que decía Carlos. Lo que sabemos de estas reuniones plenarias multilaterales no sirven mucho, no son vinculantes. Lo que normalmente sirve son las reuniones bilaterales entre mandatarios. Sabemos que de esas ya estuvo Claudia Sheinbaum con Biden, nos revelaba por la mañana. Que habló sobre, le requirió personalmente, dame información
sobre la detención del Mayo, hablaron del TEMEC, de la importancia de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, con China, seguramente para saber cómo afrontarán al nuevo Trump, con Francia, con Canadá, y también resaltar esta reunión que la titularon La Foto de la Unidad, que reúne a Boric, a Lula, a Claudia, y a Petro, que representan pues, en América Latina estos proyectos progresistas. Hace referencia a lo que dice Melissa, creo que no era la única mujer, estaba también la dirigente de Italia, ¿cierto? Ah, no sé. Meloni, sí estaba Meloni. Creo que no estaba en la fotografía, pero también estaba Meloni en la reunión, sí es un miembro, un Estado miembro, pero también para recordar que no importa solo que llegue una mujer, sino una mujer... ¿No te cae bien Meloni? Progresista, con una... No, es tremenda la Meloni, no. Pero bueno, es que como es de derecha, Meloni no te cae bien, pero... Bueno, y también señalar que Sheinbaum, creo que en este foro, no fue candil de la calle y oscuridad de su casa, creo que guarda congruencia con lo que ha propuesto en México, particularmente en lo que señalabas en este gran programa de reforestación. Uno, porque promueve este programa insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde 2019, que fue Sembrando Vida, que busca combatir la pobreza, combatir la deforestación, y también guarda congruencia con el presupuesto de egresos que vimos el viernes pasado, que reduce en 44% el presupuesto de la Sedena. A ver, bueno, Carlos, decías que lo malo... Lo malo. Yo creo que de entrada, si celebramos tanto el cambio que representa que Sheinbaum vaya en contraste con López Obrador, es porque la herencia que dejó López Obrador, digamos, tras su desdén por este tipo de reuniones, pues es muy negativa. Yo creo que no fue nada más que él incluso las desdeñara como cosas de élite o como nomás para la foto, ¿no? Que eran pura faramalla. Creo que también incluso como en la órbita obradorista se creó esta noción de que eran reuniones inútiles, ¿no? Y bueno, pues, o que eran también descartadas como parte de esta sandez de que la mejor política exterior era la política interna. Sí. Qué bueno que Sheinbaum se deslinde de eso, pero creo que sí tenemos que hacernos cargo de lo que implica la herencia de López Obrador en ese sentido. López Obrador se metió en muchos pleitos innecesarios en el vecindario en América Latina, de los cuales México realmente no ganó nada. De hecho, no pudo ir la presidenta a la reunión de la PEC, que se hizo anterior al G20 en Perú, ¿no? O sea, vecino de Brasil, por el pleito que trae con la Dina Boluarte, ¿no? O sea, entonces, creo que ahí, pues sí, digamos, si vamos a celebrar que qué bueno que va, pues tenemos que hacernos cargo de por qué es bueno, porque el legado que deja López Obrador en esta materia, la verdad es muy negativo. Estos pleitos que decía, mucha irrelevancia de México en las discusiones, en la toma de decisiones internacionales. Creo que ahí Sheinbaum hereda una suerte de tiradero pues, que le va a tocar tratar de remontar. Y por otro lado, algo también malo, y que en México nunca he entendido bien por qué casi no hablamos de esto, porque digamos en las escuelas de relaciones internacionales en México es una cosa que se estudia bastante, es el hecho desde la rivalidad histórica entre Itamaraty y Tlatelolco, entre México y Brasil, como las dos potencias medias de América Latina, que históricamente siempre han competido como por la posición de liderazgo. Yo creo que aunque está muy bien que Claudia Sheinbaum vaya, este G20 en particular, pues es una señal del liderazgo brasileño. Y en términos de capacidad de convocatoria, de liderazgo, de proyección, de agenda incluso, ¿no? Las cosas que está proponiendo Brasil, que en cierto sentido pues tiene bastante capacidad de poner la agenda porque es quien convoca en materia de gobernanza internacional, por ejemplo. Es un viejo sueño brasileño que se amplíe el número de asientos en el Consejo de Seguridad de la ONU y haya un asiento permanente para Brasil. Sí. Esa no es una buena noticia para México, porque aunque sí, qué bueno que todos somos amigos y nos damos la mano y tal, muy bien la cooperación, en las relaciones internacionales también hay competencia. Pero eso lo tendríamos México, que debatir, Carlos, de la ONU ya no sirve tampoco. La verdad, la ONU ya no sirve. De hecho, estamos viendo que no sirve. Lula está proponiendo una reforma a Naciones Unidas, en particular en el tema de la crisis climática, ¿no? Tomando también como un tremendo liderazgo que hace mucho contraste en materia de política interna dentro de Brasil, porque pues Bolsonaro realmente fue un militante de la deforestación. Y bueno, yo tengo una opinión diferente respecto a lo del candil de la calle y oscuridad en su casa, porque me parece que en ese sentido, pues Claudia Sheinbaum, a pesar de ser una mujer que tiene esta reputación de científica ambientalista, pues podría llevar una agenda más ambiciosa, por ejemplo, en cuanto a hidrocarburos,
¿no? En cuanto a Pemex, pensando en el rebote interno, ¿no? En cuanto a Pemex, en cuanto al ecocidio del Tren Maya, en cuanto a una refinería que implica gastar mucho dinero en infraestructura para refinar hidrocarburos, cuando el grueso del mundo está construyendo infraestructura pensando más bien ya en la transición energética. ¿Pero qué quieres, que se haga harakiri o qué? No. Claudia Sheinbaum, pues ¿cómo va a hablar de eso? A ver, si yo es- solamente digo lo siguiente. Si quieres ir a este foro y tomar cierto papel de liderazgo en temas de medio ambiente, por ejemplo, que parece que es uno de los temas, ahorita hablamos de porque hay muchos Sí. temas importantes que no se están tocando, ¿no? Sí. Si ese es uno de los temas importantes de la región, bueno, pues ella que tiene de alguna manera esa aura o esa reputación, podría tratar de que corresponda su discurso en esta cumbre con su política interna, porque además los demás países lo saben. Y Sí, ahí la claro. incongruencia es tremenda. A ver, Sí, Melissa. yo coincido con lo que menciona Carlos. Me parece que además, algo que, por supuesto que el programa de Sembrando Vida fue uno de los programas más publicitados y aclamados por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sí. pero hace poco yo leía un análisis que se realizaba por parte de la UNAM de este programa y pues se revelaban algunos incentivos Sí. perversos Perversos, que claro. genera este tipo de este programa, ¿no? Entonces, creo que también coincido con lo que menciona Carlos en el sentido de que sí, por supuesto que ahorita el tema pues uno de los temas más importantes, si no es que el más importante, es el del medio ambiente, el de la crisis climática. Vaya, los desastres naturales no son naturales, ¿no? Al final del día ocurren todos los huracanes, ocurren estas Sí. situaciones, pero la forma en la que los estados lo atraviesan, eso pues vaya, se puede mitigar. Y creo que el hablar únicamente del 1% para reforestar es una propuesta bastante limitada, hablando sobre un problema que está atravesando fronteras y que es un Sí, problema sí, sí. mundial. Lo vimos en España hace un par de semanas. Sí. ¿No? Y me parece que también era el momento para escucharla hablar de otros temas que me parece que en nuestro país se han estado posicionando de una manera muy fuerte, como es, por ejemplo, el tema de cuidados, que además tiene un tema, pues se intersecta muy fuerte con el tema de las economías. También creo que era el momento para hablar, si vamos a hablar de medio ambiente, cómo es que se va a financiar esta lucha contra, pues sí, para mejorar la situación en la que se encuentra el mundo. Porque vaya, los acuerdos que se realizaron hace 20 años, pues no estaban tomando en cuenta la situación, o vaya, nos quedan ya obsoletos, dadas las diferencias que existen entre las naciones. Claro. Apenas revisaba un análisis que hace el New York Times en donde revela que actualmente el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero es China, ¿no? Y que no está considerado como los que tendrían que pitch in al fondo Sí. que se está generando para combatir Claro. esta crisis, ¿no? Entonces creo que también era un momento para hablar de eso. Coincido en la importancia de que haya ido precisamente para el tema de las reuniones bilaterales. Creo que la reunión que se pudo haber tenido o que se vaya a tener con Joe Biden es fundamental, sobre todo por las implicaciones que va a tener la reforma al Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial todos ya sabemos que es un hecho, que vamos a tener Sí, sí, elecciones sí. el próximo año, y creo que la relación entre México y Estados Unidos se va a ver muy tensada precisamente por esta reforma. Tengo mis dudas del tema de Joe Biden, porque Joe Biden ya se va. Yo creo que fue a despedirse, ¿no? Firmar Ya autógrafos. es un lame dog, como dicen en Estados Unidos, un pato cojo, ¿no? Yo creo que aquí la reunión quizá más importante ha sido con Xi Jinping y quizá con Justin Trudeau, porque también hay voces muy proteccionistas en Claro. Canadá, hay que decirlo, ¿no? Pero en términos de lo que viene, porque a ver, estamos de acuerdo que el que estaba detrás de esta reunión del G20 era un señor que se llama Donald Trump, Claro. ¿no? O sea, Ah, detrás. detrás, Pues ¿no? no, O sea, bueno, todo mundo estaba... como el elefante en la habitación. El elefante en la habitación era Donald Trump, ¿no? O sea, viene este señor, regresa con su agenda anti-OTAN, anti-China, anti-libre comercio, Antimigrantes. antimigrantes. O sea, es realmente va a simbrar al mundo el tema, su relación con Putin, con el mismo Kim Jong-un en Corea. O sea, estaba ahí presente, pero... Yo a mí lo que se me haría más interesante si le pudiera preguntar a la presidenta y me pudiera contestar es ¿cómo te fue con Xi Jinping? ¿Y cómo es que vamos a hacer juntos en un frente común? Porque Es que no imposible, vamos a hacer ¿no? juntos. Claro, no vamos a hacer un frente común. no podemos. pero De hecho, tenemos- vamos a tener que rechazarlos Claro, a pero- los chinos para poder quedarnos con los Estados Pero Unidos. alguna política de coordinación es estrategia. No sé, ese es el punto. Entonces, ¿para ¿Qué qué te haces reúnes con con Xi Xi Jinping? Jinping? No. Pues, ¿qué haces? Como decirle, oye, maestro, pues tú entenderás la situación en la que estamos nosotros, no estamos bajo la órbita En mi código estadounidense. postal es muy mal visto. Sí, pues el tema de las exportaciones que estás haciendo a través de México está metiendo ruido, no solamente en Estados Unidos, sino también en Canadá,
En fin, De eso va una política de coordinación, es que puedo prescindir de ti que a ti no te afecte tanto. También hay una coordinación en lo que te puedo sacrificar. no sé, porque yo no sé cómo funcionan esas reuniones de altos jefes de Estado, ¿no? Pero creo que el mensaje es ese, ¿no? O sea, ¿qué hacer con Estados Unidos? Y normalmente esas reuniones también no sirven para aclarar detalles, eso después lo ven los secretarios de Economía, los cancilleres, pero es importante ponerle cara al país para que exista empatía, para que exista comunicación. Claramente, Carlos Bravo Regidor y yo debatíamos diferente en Twitter ahora que nos conocemos cara a cara, ¿no? Pues hay más diplomacia. Sí, el tema personal es importantísimo, ¿no? Son mejores los intercambios ahora que se conocen, ¿no? Eso espero. Carlos. Mira, yo creo que, como decía, voy a la parte de lo feo. A mí me parece que esta es una ocasión, un poco para darte más batalla en lo que decías sobre tu escepticismo. Sí. Al revés de la fórmula obradorista, yo creo que este tipo de foros son ocasiones para que la política exterior o la política internacional se convierta en una palanca que te ayuda a corregir los defectos de tu política interna. Y por eso decía que a mí me parece una ocasión, digamos, desperdiciada, en la medida en que hay tantas cosas de lo que hereda Claudia Sheinbaum de López Obrador, que no merecen un segundo piso, necesitan ser reconstruidas. Qué bueno que va, pero ojalá que el valor de que acuda no sea nada más que fue, sino que realmente pueda de alguna manera plantear una agenda más audaz, más original, más desafiante. Me da mala espina que Claudia Sheinbaum ponga sobre la mesa el programa de Sembrando Vida. Yo invito a nuestra audiencia a que hagan una búsqueda simple en Internet, Sembrando Vida Deforestación, y vean todo lo que arrojan estudios, reportajes, evaluaciones respecto a lo contraproducente que ha sido este programa, en función del que se suponía que era su objetivo, que era reforestar y ampliar lo que se llama la carpeta forestal. En ese sentido, pues sí, lamento porque llega con una propuesta que la verdad, y esto no es que no lo sepan afuera, pues va un poco a contrapelo de lo que esperaríamos de una Sheinbaum que aprovecha la oportunidad y su reputación científica. Más allá de eso está también el tema, tú ahorita mencionabas lo del presupuesto. Bueno, o sea, Claudia Sheinbaum va y dice 1% del presupuesto militar para temas de medio ambiente, para reforestación, al mismo tiempo que presenta un presupuesto en la Cámara de Diputados que le reduce 40% su presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente, a una secretaria además estelar que fue muy celebrada en su gabinete como Bárcena. Pero nada más que Sembrando Vida esté en bienestar, entonces hay que analizar todos los programas que tienen un impacto ecológico en conjunto, no solo está en... No, pero sí es un recorte brutal. Bueno, sí, pero uno de los programas más ambiciosos es contraproducente de Sembrando Vida en temas de deforestación es brutal. Es que eso tampoco, es brutal. Eso también es controvertible. Hay un estudio del Coneval autónomo que señala no solo que no ha provocado deforestación, sino que eran estudios aislados con información aislada, que gracias a Sembrando Vida hay mayor disponibilidad de alimentos, menos pobreza, menos migración. Efectivamente señala problemas como falta de agua, que solo funciona en los estados del sur. Di la palabra, deforestación, ha provocado deforestación. El Coneval señala que no hay deforestación. Bueno, no estamos debatiendo el Sembrando Vida. Zanjemos eso, digamos, ahora sí que cada quien busque la información, está disponible. Y lo último que yo quería decir también es que este es un G20 particularmente nublado. No nada más, digamos, por el contexto de lo que está ocurriendo en Gaza, de lo que está ocurriendo en Ucrania, digamos, ya del conflicto que está escalando muy rápido entre Rusia y la Unión Europea, lo cual pues ensombrece muchísimo la posibilidad de llegar a acuerdos. También otra cosa, por ejemplo, parece que hay un acuerdo en no tocar el tema venezolano, ¿no? Porque pues genera mucha división. Entonces, bueno. Entre izquierda y derecha. Bueno, y al final, para México creo que sí es muy importante las conversaciones con Estados Unidos, con Canadá, con China, pero deben ser conversaciones muy incómodas, porque México ya quedó ahorita en medio de una rivalidad geopolítica que tiene muchas aristas. Está el tema del fentanilo, donde México también queda entre China, que envía los precursores, y Estados Unidos, que pone a los adictos, ¿no? Y en el tema comercial, Estados Unidos y Canadá no se han cansado de mandar señales de que están viendo cómo México está recibiendo inversión china. De hecho, lo sabemos, porque se ha publicado en México que cerca de por lo menos la mitad de la inversión que ha llegado a México, que se considera nearshoring, está llegando de Asia. Y la mayor parte de esta viene de China. Entonces, pues desde luego que a nuestros socios comerciales no les gusta eso,
México quizás lo ve como una oportunidad de jugar un papel como de bisagra comercial, pero esto va a ser muy difícil. No va a poder. Y bueno, pero tú decías ahorita, no, es muy obvio que México se tiene que alinear con Estados Unidos. Yo no sé si sea tan obvio para la 4T, me preocupa un poco porque veo mucho discurso, digamos, soberanista, ¿no? Que está muy bien, sí es cierto que los países tienen que tener derecho a escoger a sus aliados. Yo no disputo ese derecho, lo que me preocupa son las consecuencias de tomar una mala decisión ahí. Y de pelearse con Estados Unidos para mantener una relación favorable con China que al final va a terminar perjudicando muchísimo a México. Por cierto, en toda América Latina el principal socio comercial de todos los países es China. De casi ya todo, hoy, de casi todo. Bueno, de las economías grandes, de Argentina, bueno, de Argentina ya no sé, pero de Brasil seguro, de ¿no? Chile. De Chile, en fin. México, pues, a ver, 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos, Claro. ¿no? A ver, no puedes ser de la 4T, pero no puedes negar la realidad, ¿no? O sea, la realidad es que nosotros estamos... Bueno, No, a ver, yo voy Melissa. a hablar un poco con lo que mencionaba Carlos. Me parece que además hay que no únicamente se ve ensombrecida por todo esto que él ya mencionó, sino también por la situación en la que se encuentran la mayoría de las democracias actualmente. Eso es un buen punto No, también. creo que también algo que hay que hablar es lo que ocurrió en las elecciones de Estados Unidos. Ahorita tenemos un Estados Unidos controlado prácticamente por los republicanos, una Suprema Corte también muy conservadora, congresos predominantemente republicanos y vaya, Donald Trump también, ¿no? Entonces creo que va a ser interesante ver la forma en la que nuestra presidenta y su gabinete enfrentan también esta situación. Ahora, los republicanos niegan el cambio climático, ¿eh? O sea... Y eso es preocupante. Sí. Es preocupante Entonces, también por el impacto que eso podría tener en nuestro país, ¿no? Creo que también hay que recordar que en muchas ocasiones, muchas de las cosas negativas que pasan en Estados Unidos nos terminan afectando de una manera desproporcionada también a nosotros. Entonces, creo que también hay que recordar eso. Creo que las democracias en todo el mundo están pasando por un momento muy complicado en donde tenemos contrapesos debilitados. Digo, podemos ver la situación en la que se encuentra nuestro país también para hablar de esto. Y como también creo que es un momento para hacer reflexión interna, ¿no? Yo me considero una mujer de izquierda con visión de derechos humanos progresista, pero creo que ese pensamiento cada vez va mucho más... a la defensiva. Sí, o sea, nos estamos yendo... cada vez somos menos personas que pensamos de esta forma, cuando en otro momento llegamos a pensar que éramos los más, ¿no? Sí. Y creo que este tipo de eventos también nos ayudan a determinar en dónde están las agendas de las líderes y de los líderes mundiales. Pues muy polarizado, ¿no? Porque lo vimos, o sea, se van y hacen su grupito los de izquierda y se van y se hacen su grupito los de derecha, ¿no? Sobre todo y no Meloni se y hablan. Milei, ¿no? Sí, Meloni y Milei, ¿no? Y que sabemos que Milei es muy cercano a Trump. Bueno, Milei se acaba de ir a Estados Unidos a la gira del éxito, ¿no? De Milei. Muchísimos elogios por parte de Trump. No, bueno, son amigochos. Pero en el G20 sí le doblaron un poquito la mano a Milei. Acabó firmando cosas que no quería firmar respecto al combate a la pobreza. Sí. Entonces también hay otra muestra del liderazgo de Lula. Por cierto, Estos son vinculantes, Exacto. ¿no? Pero de todas maneras, para lo que sirva, de todas maneras la firmó. política, sí. De todas pero maneras la firmó. ahí va Milei, ¿eh? Está teniendo éxito, ya bajó la inflación, ¿eh? O sea, a ver qué dice la izquierda. No todos son números macros, pero los números macros sí importan, Es lo ¿no? que quería la mayoría de los argentinos. Exacto, bajar la inflación. Pero en fin, muy bien, muchas gracias. Al contrario, Buenísimo, buenas noches. buenísimo. Qué bien que fue Claudia Sheinbaum. La verdad, da orgullo ver a México sentado ahí. Hay también una parte de orgullo, ¿no? De ver a México sentado en los foros internacionales. Pues caray, ¿por qué no? Le habló al mundo y le habló a nosotros. ¿Habló a nosotros también? Claro, totalmente, totalmente. Y Una mujer, claro, totalmente. Gracias, Vanessa. Gracias. Gracias, Carlos. Melissa, gracias Gusto. por haber venido. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y vamos a hacer el análisis. Pues vamos a tratar de hacerlo lo más exhaustivo posible del presupuesto, de la ley de ingresos, de todo el paquete económico que mandó el gobierno federal al Congreso con Valeria Moy y Mariana Campos. Regresamos.